Quiero compartir con usted mi opinión. Ciertamente siempre hablamos mucho de la objetividad de los medios y, por qué no, de los periodistas y los analistas, sobre todo en el campo de la política. Pero también hay que tener conciencia de que la objetividad es casi un imposible. Todo pasa por el sujeto. El sujeto somos nosotros. Todos tenemos una posición, todos tenemos una visión de país. Y desde esa perspectiva, en muchas ocasiones analizamos la política y los grandes temas nacionales. Y es válido. Somos individuos, somos ciudadanos. Lo que intentamos en alguna ocasión es ser neutrales, sabiendo que tenemos una subjetividad y que tenemos que dominarla. Pero desde esa perspectiva, lo más importante, no importa desde la posición en que se analice un caso, que se analice la política, lo importante es la veracidad de lo que se está diciendo o de lo que se está informando. En esa medida, fortalecemos nuestra democracia. Esa es mi opinión. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. Para llegar a la sala de choque. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, procedemos en el aire. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala choque. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Mucho se habló en la reciente campaña electoral del papel que jugaron los medios, pero en negativo. Mucho se comentó del papel que hicieron algunos periodistas en relación a cubrir las campañas electorales, primera y segunda ronda de la elección de Costa Rica 2018. Para hablar de ese tema he invitado a 2 reconocidos periodistas profesionales distinguidos, don Ricardo Lizano Calzada y a José Meléndez Monge. A ambos, bienvenidos a Noches sin Tregua. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches, Claudio. Un placer una vez más. Agradecido por la invitación. Brindemos por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. 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 Se habla mucho de la objetividad del periodista y me meto yo del analista también. Yo con frecuencia digo que yo no creo en la objetividad. Y ahora lo planteaba en la introducción del programa, porque creo que todo pasa por el sujeto. Y claro. Tal vez la honestidad es lo que yo quisiera oír de un periodista o medio de comunicación que me diga desde qué ideología o de dónde está viendo el mundo. Y a mí me gusta mucho una frase de Amanpour, la reconocida periodista, que dice: no quiero ser neutral, quiero ser veraz. Y eso me encanta a mí. Pero ¿cuál es la lectura que ustedes harían antes de empezar a analizar la elección nacional y el papel de los medios? ¿Cuál es lo correcto o cómo debería jugar ese papel de objetividad
los medios de comunicación. Claro, si me permites hacer aquí una inferencia nada más, es lo siguiente. En otras ocasiones hemos comentado, y creo que también el expresidente Miguel Ángel Rodríguez te lo comentó en otro programa, estamos viviendo lo que llamó Mario Vargas Llosa la civilización del espectáculo. Así es. Lo que cuenta aquí es el entretenimiento, es lo que importa, ¿verdad? Lo que distrae. Y esto ha llevado a que en muchos, en un ambiente periodístico, se pierde el concepto de lo que en nuestra generación, la de mi querido amigo José y nosotros, fue la objetividad. Objetividad desde el punto de vista de la opción que uno tiene frente a la vida y frente a distintas circunstancias, no puede haber. Yo no puedo ser objetivo ante el holocausto, eso sería cómplice. Yo no puedo ser objetivo ante un crimen, porque sería cómplice, ¿verdad? Pero lo que yo trato, o lo que me inculcaron, y fue la escuela del periodismo norteamericano en los años 60, 70, era marcar distancia entre la realidad y lo que yo pienso. O sea, no impregnarle a la realidad mis sentimientos, no querer que la realidad fuera lo que yo quiero que sea, sino, bueno, está bien, vos sos socialdemócrata, pero vos puedes tener al frente a un candidato que no piensa como vos y tratarlo como una persona a la que vas a entrevistar, no a la que vas a tratar de degollar o destruir porque simplemente piensa distinto a vos. Uno como periodista también es ciudadano, y obviamente a lo largo de mi carrera política, por ejemplo, de mi carrera periodística, yo voté en todas las elecciones, pero siempre cubrí e hice lo que me mandó el medio. Cubra usted a este determinado candidato y a este determinado partido, pero no se convierta en ni adversario ni en lo otro, porque cuando se pierde ese criterio, ese paladar, por así decirlo, por la objetividad, se corre el riesgo de caer en lo otro, que es la propaganda. Ricardo y Claudio, Ricardo tocó el tema y ubicó muy bien las décadas de 1960 y 1970. Vámonos un poquito para atrás. El periodismo que había antes, el periodismo militante. Correcto. El periodismo partidista. Entonces, la época de los años 40 son ejemplo claro de lo que fue el periodismo militante, ¿verdad? Otilio Ulate, el general Pinó en el otro periódico, en la Tribuna, en fin. Entonces, y que se arrastró todavía hasta los 50 y 70, en donde muchos llegaron a convertirse, a hacer sus espacios periodísticos en tribunas para después haberse convertido en diputados o en ministros o una cosa así. Eso se acabó. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a utilizar la palabra objetividad, pero yo no sé cómo se podría llamar mejor, pero para decir la palabra veracidad, rigurosidad profesional, estricto en el manejo de los datos, estricto en el manejo de las fuentes, de que si mi mamá, algunas veces he dicho ya esto, si mamá me dice que me quiere mucho, voy a reconfirmarlo. Esa es una máxima. Y entonces, ese periodismo militante, partidista, ya se acabó. Ahora, estas temporadas nuevas, con esta sopa tecnológica, en donde a veces cuesta entender cuál es la verdad, en donde se reciben por Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, una tonelada de información, en lo que hace es más bien desubicar al elector, o desubicar a la persona que quiere buscar y entender un trillo por donde estará la verdad. Esa es la palabra clave, la verdad. Ahora, en ese marco de la verdad, el ciudadano, regañémoslo un poco, en una campaña electoral no se preocupa por lo que sucede en la vida de su país durante 4 años, la gran mayoría. Poco leen, pocos noticieros ven, y más bien a veces ven algunos de los nuestros y seguramente los dejan de ver, pero llega desinformado a la campaña electoral y pretende que los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, los mismos medios que hay ahora serios en internet, les orienten. Y desde esa perspectiva se empieza a reclamar una objetividad o una neutralidad. En esta campaña vimos en la segunda ronda electoral, y también en la primera,
En la primera, por ejemplo, hablemos de un medio que es un medio muy respetado y reconocido en el país, el periódico La Nación. En la primera etapa vimos a un periódico La Nación totalmente contrario a un candidato, a Juan Diego Castro. Correcto. Y en la segunda ronda repitió también, pero ahora contra Fabricio Alvarado. ¿Se vale eso o no se vale? Se habla también de medios de comunicación, de televisión que hicieron un papel similar, pero ¿se vale? ¿Es malo? ¿O lo malo está en que el medio no evidencie por qué su rechazo a alguna candidatura? Permíteme en este sentido. Aquí yo coincido con vos, aquí se rompieron paradigmas. Había, por lo menos, yo trabajé 10 años en La Nación, yo cubrí la campaña de don Carlos Manuel Castillo que perdió contra don Rafael Ángel Calderón. Al final de esa campaña yo recibo una carta de doña Moni Figueres agradeciéndome la objetividad con la que cubrí esa campaña de don Carlos Manuel Castillo. Claro. Pero en esta campaña se rompieron paradigmas. Ciertamente, como lo señalás, ahí hay una razón particular, personal, en el caso, en la primera vuelta con Juan Diego Castro, nunca vista antes, en la que hubo un revanchismo, hablemoslo claramente, porque Juan Diego había ganado un juicio inédito y obligó a La Nación, si mal no recuerdo, hasta publicar la sentencia desde primera página. Eso también el candidato se puso a pelear en esa primera ronda, inclusive hasta amenazó de que se cerraba ese medio. Después quiso adobar un poco la píldora, que era que iba a quebrar. Claro, porque trató de aprovecharse de esa fuerza de tener presencia. Sí, pero nosotros lo que hacíamos en ese tiempo era, cosa que a mí no me convencía, era que a cada candidato, claro, era época del bipartidismo. Entonces, si había una cuartilla es el espacio, una página para una hoja en blanco. Para un candidato, el mismo espacio para otro. Y a uno le molestaba a veces porque uno decía, pues, me estaba encajonando, porque a veces la noticia la producía un candidato y no otro. ¿Verdad? Pero entonces había que dar el mismo espacio. En esta hubo una oportunidad en que La Nación dedicó 6 páginas a hablar notas negativas de Juan Diego Castro. Y en la segunda lo repite como un suplemento dominical en relación a... Ya ese fue el paradigma, ese fue un motivo aparte de discusión que podríamos más adelante tocarlo con más profundidad, pero ahí sí hubo un caso particular. La Nación ejerció el derecho de información, eso no es inobjetable. El periódico está de hecho a publicar lo que quiere, lo que considera oportuno. Lo que estamos hablando aquí es que es el tema de la oportunidad y el tema que se estaba tratando. Ya se había convertido en la segunda parte el tema religioso, trágicamente pienso yo para nuestro país, en el tema principal de discusión, ¿verdad? Se había convertido en eso. Y cuando La Nación publica ese reportaje, pues uno recuerda que ese mismo señor, el pastor al que es aludido ahí, se había reunido tiempo atrás con el presidente de la República. En ese momento no salió a relucir quién era ese señor que ya había dicho lo que había dicho, ¿verdad? Entonces, queda la duda, queda ciertamente la incógnita de por qué, con qué interés se saca a 15 días de la contienda electoral, cuando algunas encuestas están poniendo en primer lugar a un candidato, algo que efectivamente se demuestra que jugó en contra de ese candidato. Pero hay algo interesante, José. En Europa y en los Estados Unidos de América uno encuentra medios de comunicación en Estados Unidos que son demócratas o son republicanos, y en Europa pasa que son de izquierda, son de derecha. Sí. Pero en este caso de La Nación, en primera ronda su apoyo era Antonio Álvarez, uno lo comprendería, empresario, de derecha, parecía que era obvio. Vinculado a la familia Jiménez. Exacto, sí, cierto, allá en la relación familiar. Pero en la segunda ronda su apoyo es a un candidato que es de izquierda y que es socialista. Entonces no es una visión ideológica del medio el que los lleva a apoyar a uno o a otro, sino que son otras circunstancias. ¿Cómo leer eso? Es que probablemente, yo no recuerdo si ya para entonces se había producido la alianza con Rodolfo Pisa. Ahorita quiero llegar a eso, pero antes ya se había producido la alianza. El artículo, el reportaje que sacó el periódico Nación fue domingo 18 de marzo. Ya antes había producido el empate ese con el Partido Unidad Social Cristiana,
pero no digamos al Partido Nacional Social Cristiano, con el grupo de Rodolfo Pisa, que es el predominante ahora en el... Es dificilísimo entender qué pasó en Llorente. Lo que sí me parece a mí que es muy claro, son dos momentos fundamentales. 9 de enero se da a conocer la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio homosexual y la igualdad de género, una sentencia que tiene fecha de 24 de noviembre de la Corte, 24 de noviembre de 2017. Bueno, ahí hicieron volar, estallaron el 9 de enero, estallaron las redes sociales, sacudieron a las salas de redacción, las tomaron por sorpresa porque ¿qué es esto? Y todo el mundo, entonces, ¿qué hacer? Periodista del Universal de México, eso fue en toda América Latina. En toda América Latina, pero aquí había elecciones. Claro, había elecciones, pero claro, aquí había elecciones. Entonces, tomó por sorpresa, como dicen los españoles, los pilló por sorpresa. Entonces, ok, ahí se produce un fenómeno que se va empujado con el conservadurismo religioso hasta el 4 de febrero. Fabricio Alvarado, montado en ese conservadurismo religioso, gana el 4 de febrero. Ok, ¿cómo reaccionan los medios del 4 de febrero al 1 de abril? Que por cierto, es mucho tiempo en una transición entre dos rondas electorales. Eso creo que ya se decidió acortarlo y bueno, me parece muy bien. Para el 2018, el 2022 era menos. Ok, entonces ¿ahora qué es lo que le toca al país? ¿Cuándo es que la nación saca la bandera? El 18 de marzo ya se ha producido el encuentro con el Partido de Unidad Social Cristiana. Ahí podemos entenderlo. Me cuentan que eso pasó hasta por la Junta Directiva de la Nación, se debatió antes si eso se debía, si no debía. Lo cierto es que se produjo. Y otro conservadurismo religioso es el que derrota a Fabricio Alvarado, la Virgen de los Ángeles. Sí, ahí para el ataque a la Virgen de los Ángeles. Antes de llegar ahí, porque eso fue obviamente demoledor, pero desde el punto de vista de lo que estamos comentando, porque vos llevas razón. En Estados Unidos, todo el mundo sabe que el Washington Post es un periódico demócrata, liberal. Sí, pero igual que el Wall Street Journal es un periódico conservador. Pero esos periódicos no rompen la tradición del manejo fáctico, por así decirlo, de la información. Perdón, la sala de redacción en términos informativos y noticiosos se sigue manejando igual. La decisión editorial de apoyar al partido A o al partido B, eso no tiene que ver cómo va a salir mañana la información presentada. Perdón, Ricardo, digamos, es una costumbre periodística que no sé si es buena o mala para un país tan pequeño. Claro, aquí eso es una sociedad gigantesca y con otros conceptos y con otros valores. Pero eso sí, claro, no se mueve la sala de redacción. La sala de redacción sigue siendo intocable. Independiente, totalmente. Yo le puedo decir a usted que en 16 años que yo tuve de trabajar en la Nación, yo nunca me contacté con un directivo de la Nación. ¿Y hoy será así? No sé. Pero pasó. A mí me surgen dudas, no solo en la Nación, sino en otros medios. Hoy no sé. Hoy no puedo decirle que eso sea así. No sé. Y esperaría que no. Hay un elemento que sí jugó adicionalmente en esto, Claudio, y es que ahora con esto de las redes sociales, que sabemos que el 80% de noticias de lo que circula es opinión mucha visceral, se ha convertido paradójicamente en fuente de noticia para el medio. Entonces el medio dice, está circulando en las redes sociales este meme, o está circulando el famoso video de Hitler que lo han puesto, le han puesto, se acaburre, porque le han puesto diálogos de todo. Entonces está circulando y el medio de comunicación va a las fuentes, a las redes sociales para hacer información, cosa que es absurda. El medio tiene que ir a la fuente, salir, pues estar entre donde se produce la noticia, verificar los hechos. Y hay algo finalmente que, esto lo vamos a ver ahora después, que fue para mí inaudito en esta campaña, que fue la adhesión con nombres y apellidos de periodistas que uno los tiene por serios y los sigue considerando serios a un determinado candidato político, por las razones que fuera. Yo entiendo que puede haber razones de envidia, de que otro periodista esté en la posibilidad del presidente. Puede ser que
hay razones de menosprecio intelectual. El muchachito de seguro decía, no le falta la cabeza, no tiene capacidad intelectual para ser presidente, el otro es más capaz, habla francés, inglés. Eso fue presidente de Limas, que debe ser como ser presidente ejecutivo de Cáritas. La otra cosa pasó por muchas cosas, pero yo nunca había visto que, claro, eso lo hacían en redes sociales, no en el medio, que en redes sociales pero el periodista es igual, por supuesto, es igual. Periodista fulano de tal, reconocido, muy buen periodista, lo sigo pensando, digo, llegó, he trabajado hasta este momento en este medio, pasé por este otro medio, pero mi voto será para fulano de tal. Yo tengo otra mala experiencia también sobre ese tema, de ver llegar a conferencias de prensa, no en esta campaña, sino en las dos anteriores, a periodistas. Por ejemplo, recuerdo perfectamente a una conferencia de prensa con Otón Solís contra Laura Chinchilla, y llevé llegar a periodistas con la bandera del Partido de Acción Ciudadana a la conferencia de prensa, a cubrir la conferencia de prensa y después hacer información de esa conferencia de prensa a la que ellos fueron con bandera del Partido de Acción Ciudadana. Eso es antiético, por favor. Vimos hasta directores de encuestas, de Opol, por ejemplo, con las banderas partidarias. Bueno, entonces es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Entonces, ¿quién es el perjudicado? El lector, el televidente, el radioescucha, el que lee las redes sociales. Ese es el porque todo está porque tiene derecho de pensar, está contaminado, esto está contaminado. Pero en esa misma línea, hablábamos de un periódico que es una organización, una empresa privada, y se vale que tenga posición, y tal vez la queja es que no lo diga abiertamente en su editorial, como lo planteaban ustedes, que la noticia siga siendo equilibrada para los dos candidatos y que su línea editorial, el periódico, empresa privada, diga cuál es el candidato que más le gusta. Pero ¿cómo leer cuando el medio es un medio que se financia con recursos públicos del Estado, que representa a una universidad como el Semanario Universidad, que también mostró un desequilibrio en esa línea que hablaba Ricardo, de cosas positivas de uno, cosas negativas del otro, pero tener un equilibrio noticioso? ¿Cómo leer que un medio que tenga fuerza, en este caso, en Costa Rica hablaríamos de televisión, Canal 13, Radio Nacional, que es muy poco escuchada, o el Semanario Universidad, que sí tiene un poquito más de fuerza? ¿Es diferente o se deberían comportar igual los dos medios? No, permítame leerle, a propósito, porque lo traía aquí, lo que dijo Elías Feinsack cuando le pidieron un artículo del Semanario Universidad. Dijo así textualmente, lo puso él, así empieza el artículo: la llamada me tomó por sorpresa. Lo que puede pensar un liberal rara vez es del interés del Semanario Universidad. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que una universidad que se financia con recursos de todos los costarricenses, una persona que es liberal, obviamente, y un intelectual muy sólido, intelectualmente, se extrañe de que el semanario lo llame para pedirle opinión? Porque obviamente hay lo que se llama en inglés un bias. Puede ser que sea por razones generacionales, puede ser que sea por actitud, puede ser porque sea la visión del mundo que ellos tienen, pero eso me da a mí a suspicacias de que si un liberal se extraña de que el periódico de la universidad lo llame para pedirle su opinión, eso quiere decir que el periódico tiene para esa persona y para las personas que piensan como él una visión clara. Entonces, ¿quién tiene que ser más neutral o más subjetivo? ¿Un medio que se financie con el Estado o una empresa privada? Cualquier medio. Cualquier medio que se precie medio tiene que ser de verdad ecuánime, imparcial, equilibrado. Es que es muy fácil agarrar alguna de los dos extremos y hacer periodismo en contra o a favor, ¿verdad? Sí. Pero el periodismo ecuánime cuesta mucho. Es decir, a mí me parece que el Semanario Universidad ha subido en los últimos 4 o 5 años, incluso después de lo de aquel memorándum famoso del año 2007 a propósito de lo del TLC, el periódico ha ido ganando presencia en la opinión pública general de Costa Rica, ya no solo en el ámbito del sector universitario, ¿verdad? Ha roto esa frontera. El Semanario Universidad debe revisar
cómo ha sido su comportamiento en estas 2 últimas jornadas electorales para que cumpla de verdad los objetivos fundamentales de un medio de comunicación independiente, financiado con recursos públicos, instalado en la academia, en el principal centro de educación superior de Costa Rica. Es que no es el medio de comunicación de un grupo de personas allá pensadores que quieren estar en una montaña ahí lucubrando. No, es un medio de comunicación sumamente importante. Y es notable, yo pude observar, lo comenté en algunos momentos con Ricardo, comentarios totalmente salidos de tono, como de decir o leer que aquí estábamos el 1 de abril del año 2018, estábamos tanto o peor que 1856. En peligro la institucionalidad y todo lo que estaba de Costa Rica. Por favor, señores, Costa Rica tiene una institucionalidad muy sólida, en 4 años, aquí no hay ni siquiera consenso para un minuto de silencio en la Asamblea Legislativa, eso ya es un dicho viejo, pero es la pura verdad. No es así nomás que se va a resquebrajar y a quitar, vos vas a quitar, Claudio, un montón de aparatos. O hablar de que estamos en peligro de una dictadura de cualquiera de los 2 partidos. No, y si vamos a ver, por ejemplo, el trato, ya en algún momento trataron de no ser como muy evidente, pero al principio algunos reportajes de algún periodista, muy bueno por cierto, era permanentemente calificando al otro, usted lo conoce, era como el candidato homofóbico, antes que decir el candidato de Restauración Nacional, el candidato homofóbico. Así lo presentaba. Pero también decían el candidato evangélico y el otro no le decían, por decir algo, el candidato cristiano, ¿verdad? O el candidato ateo, no sé cómo sería. ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, ahí podría explicarse por la dirección, por el carácter religioso. O cuando dicen los diputados evangélicos para referirse a un partido cristiano, y en Liberación y en la Unidad Social Cristiana hay diputados evangélicos y cristianos, y el periodista acentúa la religión y no el nombre del partido. Sí. Y Claudio, y quiero retomar lo que te dije antes con relación a la adhesión de algunos periodistas, porque es que el asunto no fue solo de periodistas que cubren política, que es lo que uno esperaría, no, es que hubo periodistas deportivos, hubo el jefe de sección de una de las más importantes televisoras del país, hizo pública su adhesión para el candidato oficialista. Otro candidato... Pero te hago una pregunta en eso, a los dos, se le tiro a José. ¿En redes funciona igual? O debería funcionar diferente, porque hubo periodistas que tienen medios propios, no es Cereoid, digamos, una empresa grande, no es AM Prensa, sino un periodista o un par de periodistas que están muy concentrados en proyectos muy personales y que tenían una adhesión clara también hacia el Partido de Acción Ciudadana. ¿Se vale eso o debe comportarse el periodista, aunque su medio sea personal, debe comportarse dentro del marco de esa neutralidad y esa objetividad? Si ese periodista lo que quiere es tener credibilidad y convertirse en un medio de convertir lo que él tiene, por más diminuta o pequeña que sea su empresa y su medio digital, lo quiere convertir en algo que tenga veracidad y que tenga credibilidad y que tenga independencia, pues debe comportarse con independencia, con credibilidad y con imparcialidad, porque si no va a quedar siempre señalado como este es de tendencia para acá, este es de tendencia para acá, y pierden credibilidad. Eso es lo que usted vende aquí, Claudio. Aquí lo que se vende, lo que vendemos los periodistas es credibilidad. Ese es entre comillas vender. Eso es lo que nosotros le damos al público en general, y el público sabe a qué creerle más, a uno o a otro. Entonces es muy lamentable, por ejemplo, lo que decía Ricardo, ver en redes sociales proclamando libremente la adhesión. Claro, tienen la libertad de proclamarlo porque es un país libre, pero es válido para un periodista. Yo soy muy cauteloso, voy a votar en blanco, tengo mi color político, por supuesto, voy a votar con camisa blanca, no quiero involucrarme absolutamente, que nadie tenga absolutamente la mínima idea, porque me preocupa mucho esta situación, de que yo pueda perder mi credibilidad y mi situación como un periodista, es que instalados en la imparcialidad. Te voy a hacer lo siguiente, si vos tenés porque ahora lo que le llaman los influencers, ¿verdad? Que entonces publican mucho y creen, y se ha puesto muy de moda, y de repente alguno cree que yo hago opinión pública y también generar votos, pero si vos sos candidato a la presidencia y ese otro se manifestó en contra tuya, le vas a dar una entrevista.
¿Para qué le vas a hacer una entrevista? ¿Cuál es tu propósito? Si ya sabes que el otro dijo que está en contra tuya. O sea, es válido no ir. Es válido no ir, perfectamente. Yo no voy a ir. Eso es lo que está pasando ahora, lamentablemente ahora en Estados Unidos, con todos estos conceptos del fake news, de las posverdades y todo esto que entonces ahora se ha convertido aquello en un mundo totalmente polarizado. Por un lado te encontrás a Fox News, que es la voz cuasi oficial de Trump y el Partido Republicano. De hecho, muchos asesores de Trump están saliendo de Fox, según se ha comentado. Y ves CNN en inglés y es horas y horas de estar objetando todo lo que haga Trump. Pero ahora me llevan a esto y empiezo con José. Ponía yo el ejemplo de La Nación y del Semanario Universidad, y se me viene a la mente en este momento. Resulta que hoy la dirección y los periodistas del Semanario Universidad, los más reconocidos, eran periodistas del periódico La Nación. Y estamos hablando de dos medios que en el imaginario colectivo, La Nación es de derecha y el Semanario Universidad es de izquierda. ¿Cambia el medio cuando un periodista pasa de un medio de izquierda a derecha? ¿Cambia el medio o cambia el periodista? ¿O se ajusta el medio a los periodistas que llegan, que venían de la derecha y ahora son de izquierda? ¿O es el medio el que obliga a los periodistas que venían de derecha ahora a ser de izquierda? Eso, se ajusta. Es eso, el medio nunca se va a ajustar. El medio sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Los accionistas de determinado medio seguirán siendo los directores seguirán siendo los mismos y tienen una visión del mundo que es la que quieren compartir. Eso no es ningún pecado, es la visión de ellos. Y los otros tienen su otra visión. Entonces los periodistas del Semanario Universidad son los que cambiaron, ¿o fue el Semanario Universidad que cambió? Yo asumo que tuvieron que acoplarse a los términos del Semanario Universidad, me imagino, ¿verdad? A los términos de comportamiento del Semanario Universidad. Tal vez hay no tiene una junta directiva del Semanario Universidad. Hay un consejo editorial. Bueno, no hay una junta directiva de accionistas, pero hay un consejo editorial. A mí me llama la atención lo siguiente, porque yo, ahora que estoy haciendo un proceso de matrícula para uno de los cursos de adulto mayor en la universidad, había una persona ahí haciendo propaganda del semanario y decía, entre otras cosas, vean el periódico que luchó contra el TLC, el periódico que no tiene junta directiva, el periódico que no tiene compromisos con nadie. Y por favor, tiene compromisos con el presupuesto de la República, ¿verdad? Tiene presupuesto, está, si mal no estoy, adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social, ¿verdad? Y ahí hay personas que ejercen mando también, tampoco es que gana por la libre. Que haya más conciencias o no entre eso, pero de hecho no solamente periodistas que pasaron en La Nación, hay periodistas que estuvieron en la República y ahora están ahí. Yo no le reclamo eso, simplemente es una opción. Pero lo que no me termina de satisfacer es eso, porque es un periódico financiado con fondos públicos y no puede ser posible que la intolerancia que se haga manifiesta en la universidad cuando, por ejemplo, hace mucho tiempo fue nada más ni nada menos el expresidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, el que no pudo entrar a la universidad porque se le impidieron unos, la intolerancia, claro, unos agitadores ahí. Claudio, y se han producido viajes al revés, gentes que han surgido, digamos, de las tiendas del Semanario Universidad con posiciones, vamos a decir, entre comillas, subrayado y como diría en negrita, izquierdistas, y llegan y entran al Grupo Nación y se acomodan mejor que el más derechista, para decirlo de alguna manera. Incluso se vuelven hasta activistas, y uno dice, pero ¿cómo es la cuestión? De aquel que enarbolaba aquellas banderas en contra de la Nación y ahora aquí está, ¿verdad? Entonces, por eso mejor nunca tener un color político para que nunca tengas que colocarte ni instalarte en ninguno de los otros lados. No tener color político, no en cuanto a opción, no en cuanto a opción, porque color político y opción la vamos a tener. Pero,
¿Qué esperas de un médico cuando vas a consultarlo? ¿Qué esperas de un médico? ¿Qué esperas si vas a un buen diagnóstico, verdad? Bueno, es lo mismo. A vos no te importa que el médico te diga, mire, yo le advierto, yo soy socialdemócrata. Yo siempre cuando hago mis análisis políticos, ustedes son los periodistas, siempre ubico a los que me oyen, a los que me ven, digo, yo soy socialdemócrata. Creo en el Estado, creo en el mercado y desde aquí hago mi análisis. Claro, ok. ¿Verdad? ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. A llegar a la sala de choque. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro, hoy en paro. Andrés, lo tenemos en el aire. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Otro tema que me lleva a mí a pensar, que se me vino a la mente oyéndolos. 2 extraordinarios profesores que tuve, que Dios gocen. Manuel Formoso y Rodolfo Cerdas. Ambos de izquierda. Y de izquierda más allá del centro. Ambos. Con espacios y columnas en el periódico La Nación, con criterios bien claros de lo que piensan. Y creo, las veces que lo leí, que sin haber sido limitados por el medio para expresar eso. ¿Existe hoy esa posibilidad? ¿Son los medios los que han perdido orientación? En el caso este particular es que antes era más abierto a los pensamientos discordantes. Yo creo que en el caso de La Nación sí, particularmente. Usted bien sabe, la cercanía que tuve yo con uno de sus maestros, particularmente con Rodolfo, y su manejo de del fenómeno sociopolítico era muy objetivo. De él precisamente aprendí yo a eso, a no imprenarle a la realidad mis deseos subjetivos. Una cosa es lo que yo quiero que sea la realidad, una cosa es lo que yo quisiera y otra cosa es lo que se puede hacer. Yo soy médico, yo tengo un paciente que está enfermo, yo no hago con llorar. Y si no tengo un remedio para solucionarlo, pues no puedo solucionarlo. Entonces yo trato de que a la hora de reflejar la realidad, ser lo más, entre comillas, si usted lo quiere poner, objetivo posible, porque yo no puedo tratar de decir una cosa que no es. A mí, se lo pongo a poner más transparente en esta discusión, a mí me hubiera gustado más que lo que yo supuse, que en la segunda vuelta iba a ser más discusión de temas de campaña y que tal vez le hubieran costado más caro a Fabricio que el tema religioso.
El primer acto que hacen los dos candidatos en la segunda vuelta es ir a visitar la conferencia episcopal, ¿verdad? Es el primer acto. Y uno decía, ya vamos a cambiar de temas, ya se quedó el tema religioso. No, es el primer acto que hacen. Y constantemente en los debates estuvo saliendo. ¿Por qué? Porque había un sustrato. Y es que evidentemente el tema religioso... Los dos lo utilizaron. Uno porque es intrínseco a su ser, el Partido Restauración Nacional, y el otro porque encontró estratégicamente lo que lo de la negrita, utilizar ese símbolo para mover a los católicos hacia el Partido Social. Tocaste dos nombres de la opinocracia o comentocracia, ¿verdad? Que es don Rodolfo Cerdas y don Manuel Formoso. Notable que, por ejemplo, Manuel Formoso, que estamos hablando, Manuel Formoso, hijo, tenía una posición política ante la vida totalmente opuesta a su padre, Manuel Formoso padre, que fue el que fundó aquella famosa La Columna de la Nación, que ya no existe, Entonces, estaban en otro terreno del periodismo, pero un terreno muy sensible, que es el de la generación de ideas, de opinión pública, de generar tendencias, de atacar tendencias, de enfrentar tendencias. Entonces, eso también le da mucha credibilidad al periódico de La Nación en cuanto a tener en sus páginas un pluralismo, un arco iris que no ves en otros periódicos en otros países, por ejemplo. No lo ves, obviamente que en México, en Colombia. Pero hoy no lo veo en La Nación, con unos permanentes de diferente línea. Ha bajado esa intensidad, esa presencia ha mermado, eso sí es cierto. Aparte de eso, y quedó ya muy limitado a sectores más de centro derecha. Aparte de eso, estamos ante una realidad, Claudio, y es que la lectura se ha venido abajo, universalmente, ¿verdad? Los periódicos están en declive por el internet y la televisión y el streaming, todo lo que está pasando. Cada vez la gente lee menos y cada vez los anunciantes son menos. Usted coja hoy un periódico X, coja La Nación de hoy, por ejemplo, y vea usted el volumen de publicidad y compárela con la de hace... Y ese tema, y limita la pauta, y quien de pauta limita a un medio. Bueno, en cuanto a atacar o no atacar una posición, porque ese banco es un buen patrocinador. Y les hago la pregunta por esto, porque entonces el semanario Universidad no tendría ese problema. El semanario Universidad, claro que no lo tiene. No, porque no tiene financiamiento permanente. Claro, podría ser el más objetivo, el más neutral de todos los medios en este país. Debería serlo, porque además tiene garantizada su existencia. Claro. Los periodistas tienen su planilla. Exactamente. No hay un problema. Y además... Es como el Banco Popular, es el banco más sólido, es el banco que tiene accionistas, todos estos impuestos directos. Exactamente. Entonces, ese es el que debería ser, tiene la obligación de serlo. Todos tienen la obligación de serlo. Todos tienen la obligación periodística. Si se consideran empresas periodísticas, desde esa perspectiva. Si te consideran empresas periodísticas serias, tienen la obligación de comportarse como empresas periodísticas serias. Estamos de acuerdo que hay libertad de empresa y que hay libertad de prensa, y que a veces las fronteras son muy delgadas, ¿verdad? Y que a veces no están, a veces se confunden esas fronteras, y que entonces el periodismo económico, entre comillas, se convierte en un periodismo publicitario, y lo que no salió, sino que no fue un reportaje, sino un publireportaje. Sí. Y se ve en la prensa diaria costarricense. Estamos hablando dentro del marco, porque vos sos politólogo y esto lo sabes mejor que nosotros, estamos hablando del marco de la democracia liberal constitucional, ¿verdad? Es abierta, una democracia liberal que además permite estas cosas y también fija sus límites. Claro, en otros gobiernos de otra naturaleza, ya sabemos lo que pasa en Nicaragua hoy, en Venezuela o en Cuba, donde la visión del mundo es que la visión marxista es que los medios de comunicación son aparatos, o como decía Lenin, extensiones, arandelas de la revolución. Y entonces todo lo que es el aparato periodístico y cultural tiene que estar enmarcado necesariamente apuntando hacia el fin último, que es la revolución. Dirigido por la vanguardia, que es el Partido Comunista. Que es el Partido Comunista, correcto, ¿verdad? Eso es otra cosa distinta. Nosotros estamos hablando de un contexto de democracia liberal, en la que hemos, ¿verdad?, constitucionalmente. Que era de nuestro país. Exactamente. Que era que nos debería interesar. Exactamente, y que la que debemos preservar, ¿verdad? Ahora, ¿y están los periodistas realmente formados en la actualidad? Porque
Yo con mucho respeto para la nueva camada de periodistas, me parece que antes en nuestro país era más sólido, y ustedes son ejemplo de esos, la formación que tenían los periodistas. Me da la impresión de que hoy en día muchos jóvenes que llegan a ejercer el periodismo son periodistas bastante light, con muy poca formación, que son enviados por los medios de comunicación a la guerra, y posiblemente por esa falta de formación y por haber sido enviados a la guerra, es más fácil de instruirlos desde la junta directiva o desde quien es su jefe para que lleve una entrevista o un reportaje por la línea que le está indicando. Te lo voy a poner tan sencillo como lo siguiente. Y llamé ese día a Ricardo para hacerle el siguiente comentario. Estaban transmitiendo en un canal de televisión una cuestión a propósito cuando estaba lo de las platinas, la platina, famosa platina, la platinocracia, ¿verdad? Porque, bueno, y cerca está el puente José Francisco Orlich Bolmarsich, expresidente de la República, presidente de la República de 1962 a 1966, y un reportero diciendo, aquí cerca del puente José Orlich, y estaba diciendo casi como estaba diciendo casi que el puente Macho Ramírez, no sabía ni de quién estaba refiriéndose. Es una barbaridad, que incluso uno se encuentra, yo se lo eco porque yo mantengo comunicación permanente con Ricardo, digo, pero ¿cómo es posible que llegan y se hacen referencias históricas? Pero no tienen la menor idea, no tienen la menor idea de decir, mire, esta persona es eso, o fue esto, o se trató de esto, o esta persona hizo, o dejó de hacer esto. Hay algo que quisiera muy grave. Añadir en ese sentido. Yo como profesor solía ser un poco grosero el primer día de clase, y le decía a todos los alumnos, saquen una hoja, ya era un poco para que me maldicieran, un viejo majadero ese, un quiz, mentira. Arrancando. Sí, arrancando. No, escriban el himno nacional de Costa Rica. Ya me cansé, el 90% no se lo sabían. Eso yo se los decía, no quiero demostrarles que son ignorantes ni nada por el estilo, es simplemente no den por sentado que todos lo saben. Algo que es básico. En inglés se dice don't take for granted, no den por sentado que todos lo saben. Y muchos, pasa con algunos por las redes sociales, se informan a través de las redes sociales, se nutren de las redes sociales, y ya está, se hizo muy popular la frase de Humberto Eco que dice que Facebook le permite a un borracho decir lo que antes decía en la cantina, en la mesa de tragos, ¿verdad? Sí. Entonces ahora lo pone en Facebook. Entonces, yo no quiero generalizar, porque tuve alumnos muy buenos, alumnos muy buenos, hay gente muy buena trabajando en algunos medios de comunicación todavía, no voy a generalizar, pero sí hay una tendencia a menospreciar esos conceptos en los que José y yo nos hicimos y que para nosotros son sagrados. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. A llegar a la sala de hecho. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, procedemos en la algo. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio.
si lo que Ricardo dice y lo que yo afirmé antes es cierto, estamos ante un debilitamiento de una de las columnas principales de la democracia, que es la expresión por medio de los medios de comunicación, la libertad de expresión y el equilibrio que ustedes muestran. Estamos en un momento difícil de la democracia costarricense desde el punto de vista de la información. Mi abuela Lela Quesada, en paz descanse, decía: no hay que persinarse frente a cualquier galerón. Aquí a cualquiera le dan un micrófono, sale a la calle y transmite en vivo en un momento quizás de mucha importancia para el país. Eso es muy grave, perdona Ricardo, eso es muy grave, porque el arma del micrófono, de la cámara, de la pluma, de la página, en un periódico, en un canal de televisión, en una emisora de radio y ahora en las redes sociales, que son una sopa tecnológica, es de mucho cuidado. Podés provocar cosas buenas en una red social para decir, mire, hay que ayudar a tal persona porque necesita una colaboración para un trasplante, alguna otra cosa. Pero puedes provocar un problema muy grande también si esas cosas son muy mal manejadas. Bueno, perdona Ricardo, Ricardo, ahora hay un debate en Nicaragua, por ejemplo, en donde ya se llama la ley Bozal, que la señora Rosario Murillo de Ortega, primera dama de Nicaragua, vicepresidenta de Nicaragua y coordinadora de todos los consejos de estados y de ministros y todas las cosas que ella coordinar, porque es la máxima autoridad de Nicaragua, está tratando de, o dijo, abrió un debate de que hay que ponerle control a las redes sociales. ¿Cómo controlar las redes sociales? Si, como dicen los expertos en Nicaragua, es el único, de lo poquito que queda hoy en Nicaragua, para después venirnos a Costa Rica, de lo poquito que queda hoy en Nicaragua, de bastión de libertad de expresarse, de los nicaragüenses son en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, el periódico La Prensa y el único canal de televisión. Entonces es muy peligroso también tratar de ponerle candados a este asunto. Entonces, pero sí lo que tiene que haber, perdón Ricardo, ya para terminar, es una buena formación de las personas que van a tener ese micrófono y esa cámara al frente y poder escribir en un medio de comunicación que tengan la formación sólida para que sean ecuánimes, ¿verdad? Con relación a eso que decías, Claudio, que me parece tremendamente importante, es que vos te das cuenta, efectivamente sí, es un riesgo muy grande. El reportaje que sacó el periódico sobre la negrita tuvo más repercusiones, no en el propio medio, sino en redes sociales, porque fue replicado, aumentado y después obviamente editorializado de una y mil maneras. Y ciertamente, si estamos en una situación como la que estamos, yo viví, usted sabe bien que yo viví en Venezuela 5 años y viví un proceso de deterioro que se fue dando en los medios de comunicación. Ahora algunos pueden estar tranquilos, contentos, creyendo que ganaron, pero cuando esto se pone y cuando la libertad de comunicación, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento se pone en entredicho, Claudio, entonces ya vos no vas a ser, Claudio, politólogo socialdemócrata, sos el adversario de la persona que piensa distinto a vos y es válido en ese sentido cualquier agresión. Y eso es muy grave. Yo lo viví en Venezuela. ¿Sabe qué es lo que le hacían a los periodistas de Globovisión cuando iban a cubrir a la universidad? Apedrearlos. Y a usted lo matan con un balazo o con una piedra. Se nos está yendo el tiempo. Eso que dices es muy importante y hay que resaltarlo. Pero en esto que nos queda de tiempo, ¿influyeron los medios de comunicación en la decisión final, tanto en primera como en segunda ronda? A mí me sorprendió lo siguiente, y yo tal vez hace rato no te iría a mencionarlo, pero me sorprendió lo siguiente a propósito de eso, Claudio y Ricardo, y estimables televidentes. El cementazo que fue el gran tema del año pasado, la corrupción política en Costa Rica, que es uno de los temas más graves de la política en Costa Rica el año pasado. CR hoy, que hay que ponerle una medalla. Pues yo no sé si una medalla, pero hay que ponerle un señalamiento, porque ya más medallas de virgen necesitas algo, a lo mejor no pongamos nada. Pero hay que hecho también lo hizo. Pero claro que sí. Y nos pasó por el frente, y digo nos pasó a los 3 y resto millones. Hablamos mucho, se nos pueden robar en las narices y seguimos permitiendo que se siga. No, porque ahí es muy grave, claro, pero ahí la corrupción no fue tema. Eso es. Y eso no es robarse las limonas en la Basílica de Cartago. No, pero eso es
lo grave, porque estuvimos ante presencia de una jugada maestra del gobierno de la República para alejar un tema de discusión que era fundamental en la vida institucional del país. No era solamente un asunto ético, no era un asunto de ética, era un asunto de la institucionalidad del país, de cómo, porque estaban involucrados los tres poderes de la República por primera vez en un escándalo de corrupción de tal magnitud, gigantesco. Y eso se fue, por una maniobra habilísima del gobierno, se trasladó a discutir un tema de la Virgen de los Ángeles. ¿Y los medios? Entonces sí, claro que hubo injerencia en la votación. Claro que porque desde esa perspectiva la jugada está bien del gobierno, pero los que deciden si es una noticia prioritaria sobre la corrupción son los periodistas, sus colegas y los medios. Sin necesidad de haber escondido el fallo de la Corte que involucró, como lo dijo Otón Solís, que esta campaña entonces quiere decir que está siendo decidida entre la sotana y la falda, ¿verdad? La sotana y la enagua. Bueno, al final de cuentas quedó decidido por la sotana, ¿verdad? Los medios entraron en esa avalancha y temas como el de la corrupción quedaron relegados de verdad segundo y tercer lugar, ¿verdad? Voy a hacer un elemento adicional, ya parece cerrando, Claudio, que en ese momento, pocos días antes de la campaña, la Fiscalía dictó auto de procesamiento incluso del presidente de la República. Por falta de probidad. ¿Verdad? Por falta de probidad. Eso no fue título de primera página. En cualquier parte del mundo eso hubiera sido título de primera página. El viernes 22 de marzo, la Fiscalía General de la República dio a conocer un informe en donde dice que 34 miembros de los supremos poderes, el presidente de la República, 10 o 12 ministros, 12, 13 magistrados, 12, 10 diputados, tienen causas abiertas pendientes en el Poder Judicial de Costa Rica. Y no fue tema de la semana inmediata. Sí. Eso es muy grave para la institucionalidad, más que para la institucionalidad, por el tema de la corrupción política que es... Fallaron los medios, mi conclusión. Por supuesto. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Permítame decir una cosa nada más. Quiero decir que esto no legitima nada el resultado electoral. El resultado fue el que fue. Estamos hablando de los medios. Exactamente. El pueblo votó. Exactamente. El pueblo habló. Muchas gracias a ambos, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado aquí en su programa semanal de la política con P mayúscula. Los espero en 8 días, al 0 a las 8, domingo en Multimedios. Un abrazo. Salud. Salud. Salud, Ricardo. Ricardo, oíme.